Antes de iniciar este podcast, si te interesa invertir en acciones que paguen dividendos y que tengan excelentes retornos como Apple, Google, Tesla e incluso aprender day trading para encontrar oportunidades en el día a día, agenda una llamada en el link justo acá debajo para que uno de nuestros asesores académicos pueda guiarte en tu nuevo futuro financiero. Ahora sí, iniciemos con el podcast. Tuve meses a veces de un 200% del capital que yo tenía en mi cuenta. Cuando tú como comerciante, como empresario, ves que una compra que hiciste con un clic está positiva y que tiene un retorno, ¿qué eso le dijo a tu cerebro? Bueno, eso fue que en República Dominicana había una institución que enseñaba a invertir en la bolsa de valores. Okay. O sea, yo me pongo en retrospectiva y miro el Alan de hace 3 años y no es el Alan actual. ¿Cuánto tiempo te tomó ser rentable? Así sea con conocimiento o no, estamos hablando de... Bienvenidos a un episodio nuevo del Daily Winner Podcast. En esta ocasión con uno de nuestros Daily Winners del mes de julio. Y la verdad es que tuve la oportunidad de compartir con Alain hace unos días y fue increíble. Primero porque me encantó su templanza. Segundo porque vive frente a la playa básicamente y ese es uno de los destinos que yo espero alguna vez en mi vida tener el placer de vivir. O sea, vivir justamente frente a la playa. Vive en una provincia en la República Dominicana llamada Sosúa. Salió de Santo Domingo hacia allá. Yo creo que persiguiendo el amor detrás de su esposa, pero también detrás de su carrera profesional, en la cual hoy vamos a conocer un poquito de la misma. Hermano, muchas gracias por este tiempo. Esta es la segunda o tercera vez que vienes desde Sosúa para compartir con nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal todo? No, me siento súper bien. Gracias a ti y a todo el equipo por recibirme aquí en Abacus, que es nuestra casa. O sea, me siento excelente. Buenísimo. Cuéntame del día de hoy. El día de hoy el mercado se recuperó un poco de lo que sucedió evidentemente en esta semana, que fue una semana de corrección. Y quiero saber qué tú piensas, Alan, sobre esto. O sea, ¿cómo te sientes con lo que hizo el mercado esta semana, penúltima semana de julio, donde el mercado comenzó a caer? ¿Es algo que te afecta emocionalmente o ya es algo que tú lo manejas distinto? Ya actualmente lo manejo distinto. O sea, antes sí me preocupaba porque, o sea, me llevaba quizás más de las noticias, que el mercado está cayendo, que las cosas, o sea, se van a desplomar. O sea, todo una incertidumbre. O sea, pero actualmente, o sea, el mercado, o sea, realmente es un mundo, o sea, lleno de incertidumbre en el día a día, que uno tiene que controlar las emociones. Pero al final, o sea, es el comportamiento habitual del mercado. O sea, eso así es como lo veo actualmente. O sea, ya hoy tú ves el mercado y entiendes su comportamiento, entiendes que hay momentos donde está la alza, hay momentos que está la baja, hay momentos que está simplemente horizontal, básicamente se mantiene en choppy. Y me gustaría saber, evidentemente la comunidad te tiene respeto por tu desarrollo, por ser seleccionado también Daily Winner, que fuiste seleccionado Daily Winner por tu consistencia, ¿no? Y por un sinnúmero de características que representan quién es Alan como trader y como inversionista. Pero ¿dónde inicia esto del trading, las inversiones? ¿Por dónde iniciamos? Mira, tenemos que trasladarnos al año 2021. Ok, Fue mi primer viaje a Nueva York. ok. Allá fui con mi hermano, mi cuñada y mi esposa. Estaba recién casado. Y allá tuve una conversación con una prima mía que, o sea, se fue desde joven a los Estados Unidos. Vive en New Jersey. Entonces esa fue como la conversación que hizo como el match con la cuestión de la bolsa de valores. Hizo clic. Exacto, hizo el clic. ¿Te recuerdo un poquito de qué hablaban en ese momento? Realmente, o sea, yo la veía a ella cuando ella nos llevaba en su vehículo, o sea, de un lugar a otro, conociendo la ciudad de Nueva York. Ella iba, o sea, cliqueando el teléfono. Entonces ahí comenzamos a hablarle, que ella nos mencionó que estaba, o sea, invirtiendo. En ese caso era cuestión de criptomonedas. Ok. Y ahí comenzamos a hablar del mercado, de la bolsa de valores y nada, me interesó mucho eso. O sea, yo siempre había escuchado sobre eso, pero no, o sea, no había tomado el paso como de adentrarme a investigar sobre eso. Y una pregunta, tú estando allá en New York en ese viaje, ¿no te llevaron a Wall Street? ¿No viste el toro No, en esa ocasión? no, Ok. no me llevaron. Pero, ¿has vuelto a New York luego de ese viaje? Sí, claro. Y lo viste con unos ojos diferentes. Claro que sí. ¿Qué cambió en la segunda vez que fuiste ya quizá con conocer un poquito de la bolsa? Bueno, ya tenía un poco de conocimiento, o sea, cuando voy ya entiendo más, o sea, como el contexto del toro,
o sea, de la bolsa de valores, el New York Stock Exchange, el Nasdaq, o sea, todo eso, o sea, fue un cambio total, radical. También el hecho de ir por primera vez a Nueva York, o sea, mirar, o sea, la estructura de Nueva York como ciudad. Sí, O sea, porque yo vengo de Sosúa. O sea, y lo más que tengo como una ciudad de referente en ese momento es Santo Domingo. sí. Y realmente, o sea, siendo honestos, y tú la pones en la balanza, No, es algo totalmente distinto. Y por más que tú veas fotos, videos, películas, cuando tú estás ahí y respiras y alza la mirada, ve los rascacielos y dice, ok, esto es una metrópoli, o sea, esto es grande. Sabes eso, que muchas de las veces que yo he ido, y la última vez fui con Ernesto, nunca habíamos ido juntos, y relajando, él me decía, pero espérate, esta es la ciudad de Batman, esta es la ciudad de Spider-Man, esta es la ciudad, o sea, como que hay tantas películas que hemos visto que se han desarrollado allá, que cuando tú estás allá, tú dices, ok, este es el centro financiero del mundo. exactamente. ¿Qué pasa luego de ese viaje a New York? Que terminas, digamos, con entusiasmado, con una idea de qué es esto, criptomoneda, bolsa de valores. Usualmente las personas cuando no conocen del tema mezclan todo, o sea, mezclan todo en lo mismo, divisa, criptomoneda, futuro, son mercados financieros, pero ¿cuál fue el paso que tú diste? Mira, ahí el paso que yo di fue comenzar, o sea, a investigar. O sea, yo comencé, incluso le comenté a mi esposa que, o sea, que parte de los ahorros, o sea, yo quería ver la forma de encontrar algo diferente en que yo pudiera invertir y tener retornos favorables para ambos. Entonces, ahí en marzo 2022, tuve una conversación con un oficial de banco y él me mencionó sobre los fondos de inversión Aquí en el país. aquí en el Ok. país. Sí, me mencionó sobre los fondos de inversión que podía, o sea, invertir vía el banco en eso. Y entonces ahí comenzamos nosotros de nuevo a investigar qué son los fondos de inversión. Entonces ahí dimos con la bolsa de valores. Entonces ahí bajé una aplicación de inversión, o sea, con total desconocimiento. Y recuerdo que agarré $200 y lo puse en esa ¿Qué, plataforma. qué plataforma era esa? Era eToro. Ok, sí, sí, sí. Sí, que ahí venden CFDs Sí. y todo eso. Entonces, ahí comencé, yo recuerdo como las acciones que uno conoce, ¿Cuál fue tu primera acción que tú compraste? Apple. ¿Por qué? Bueno, porque, o sea, yo era Team Apple y, o sea, y también en esa investigación siempre se mencionaba que Apple era una de las que más, o sea, se sostenía en el tiempo y que era bullish en ese momento. ¿Cuánto costaba Apple en ese momento? Vamos a ver. Eso fue marzo de Marzo. 2022. Sí, Marzo de 2022. Vamos a ver. 2 años, 5 años. Marzo. Apple costaba $174. $174. Básicamente, de aquí a allá, ella subió un 25%. No tanto, ujú, no tanto. Evidentemente nosotros en el 2023 tuvimos algunas volatilidades hacia la baja y ujú. luego se recuperó. Esas acciones que tú compraste, si fueron con $200, tú pudiste comprar fracciones. Exacto, Ok. exacto. Yo compraba fracciones de acciones porque era con el, o sea, el capital que tenía disponible en ese ¿Tú momento. sentiste mucho miedo la primera vez que le diste clic a comprar? O sea, ¿qué se sintió eso? Yo no recuerdo tanto como yo me sentí la primera vez que compré una acción. Hace más de 7, 8 años, pero quizá un poquito más reciente lo tuyo. ¿Cómo te Mm. sentiste en esa primera compra? Bueno, para mí fue como un mar de emociones. Porque tú dices, o sea, tú compras acciones y por lo general todo el que te habla de acciones dice que tú eres propietario de una parte de la empresa. Sí. Tú dices, oh, yo digo, wow, o sea, marzo 2022 soy propietario de una parte de Apple. Pero, o sea, con el tiempo después me di cuenta que no era así, pero en ese momento sí sentía esa emoción. Eh, ¿Por qué te diste cuenta después que no era así? ¿Por la plataforma donde estaba comprando? Porque realmente cuando tú eres accionista de Apple, tú eres dueño de una parte. ¿Qué? ¿Fue la plataforma lo que te hizo de sentirte como que, mira, esto no es el lugar? Exacto. Exacto, porque la plataforma menciona que, o sea, que tú estás invirtiendo en el activo subyacente, o sea, En que contratos. en contratos que son CFD. Sí, over Entonces, the counter. exacto. Ok. Entonces tú no estás invirtiendo en el activo real. O sea, eso fue lo que comprendí después. Los próximos días después de esa primera compra, ¿tú te llegaste a ver positivo?
Sí, en ocasiones sí me llega a ver positivo. ¿Y qué mensaje le envió eso a tu cerebro? Porque no lo hemos hablado por acá, si yo lo conozco y quizá no lo hemos contado. Tú hoy en día eres empresario, o sea, tú estás en Sosúa haciendo, cuéntanos la actividad que tú estás haciendo. Agrimensura Ujú. y tasaciones y fotogrametría. Que elegiste Sosúa como un hub o un punto donde tú podías, digamos, que acaparar el mercado y por eso te has quedado allá. Estás Exacto. creciendo, desarrollando la marca de Alan en Sosúa. Cuando tú como comerciante, como empresario, ves que una compra que hiciste con un clic está positiva y que tiene un retorno, ¿qué eso le dijo a tu cerebro? Bueno, eso fue o sea, un derrame de dopamina. O sea, tú te sientes bien. O sea, incluso tú ver el color, o sea, tú ver el verde, o sea, eso te genera Ciertamente. emociones, o sea, totalmente positivas. Tú te sientes eufórico. Ujú, ujú. A diferencia de cuando tú lo ves en rojo, que, o sea, esa euforia baja y viene la incertidumbre, la preocupación, ¿qué hago? Porque al final, o sea, es tu dinero y tú estás viendo que se está derramando ahí Sí, que en se está tus ojos. perdiendo, se está evaporando. Exacto. Entonces, ¿qué siguió después de esa plataforma, de esas compras? ¿Seguiste poniéndole dinero? ¿Qué, comenzaste a investigar más? ¿Qué pasó? Comencé a investigar un poco. También seguí invirtiendo más. Yo recuerdo que hice un retiro cuando se me apreció una de las acciones para confirmar si la Era plataforma era confiable. confiable. Entonces hice un retiro, vi que o sea, me llegó en tiempos récord. Dije, pues vamos a seguir invirtiendo. Entonces, nada, seguí invirtiendo ahí en la plataforma, pero después me di cuenta al investigar, que me di cuenta lo que era un CFD, lo que era invertir en el activo real. O sea, me di cuenta que realmente lo que yo estaba haciendo, o sea, no era trading de verdad. O sea, porque también esa plataforma no tenía, o sea, como un chart, como lo que yo veía o sea, en televisión o veía investigando sobre trading. Entonces ahí decidí investigar más sobre eso. Pero lo que encontraba era información, por ejemplo, en inglés y en otros idiomas. Entonces ahí decidí buscar, o sea, que en República Dominicana alguien que estuviera haciendo trading, o sea, que hablara mi mismo lenguaje para yo entender, o sea, todo ese contexto de la bolsa de valores. Porque yo entendía que, o sea, en cualquier parte del mundo tú podías invertir. Ujú. Pero entonces yo estaba buscando esa forma, o sea, encontrar quién me lo explicara, o sea, en un español que yo entendiera. Sí, 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 sí. Entonces ahí termino comenzando a estudiar futuros. Sí, o sea, usualmente son pasos que se dan. Y en futuros, ¿viste algo que te llamara la atención? ¿Qué pasó en esa área de los futuros? Sí, mira, yo ahí, o sea, tomé una tutoría, o sea, en futuros, porque fue o sea, el primer clic que di fue en Instagram, fue con un trader que, o sea, de hecho ustedes ¿Cómo se llama? lo entrevistaron una vez, a Joseph Win Es Capital. un excelente trader del futuro. Muy buen Exacto. trader del futuro. Entonces ahí hice la tutoría 1.0 con él y ahí aprendí, o sea, sobre lo que era futuro, el futuro del Nasdaq, Ujú, ujú. especialmente que es lo que lo opera. Sí. Entonces, después de ahí, o sea, entendí un poquito, o sea, mejor lo que era, o sea, hacer trading. Pero seguía con la incógnita en mi mente de invertir, o sea, en acciones, o sea, en el activo real, o sea, quién invierte en el stock market. Y ahí es que recuerdo que fue en abril o marzo de 2023 cuando entonces buscando igual en internet Dite con con Abacus. Abacus. Ok. Exactamente. Buenísimo. ¿Cuál fue tu primera impresión? Y sé explícito, ¿eh? Tu primera impresión fue, me gusta, lo veo avanzado, lo veo asequible. O sea, ¿qué fue lo primero que tú viste cuando viste Abacus? O sea, me interesa saber eso. Bueno, mira, la primera vez que yo lo vi, o sea, para mí fue, o sea, satisfactorio encontrar a alguien que en República Dominicana, o sea, fue impresionante saber que en República Dominicana había una institución que enseñaba a invertir en la bolsa de valores. Ok. Porque para mí, o sea, eso era remoto. Yo no,
No pensaba que aquí se hacía que eso. aquí se hacía eso, no lo pensaba en ese momento. Entonces ahí cuando encuentro a Abacus realmente me sentí súper bien. O sea, porque, o sea, dominicanos que hablan mi mismo lenguaje, que están invirtiendo en la bolsa de valores. Y ahí comencé a investigar más, entré a la página, comencé a ver los videos de YouTube que tenían, Ujú. vi que tenían, o sea, toda una estructura en YouTube. O sea, desde el primer video yo comencé a verlo todos. O sea, la enseña de TradeStation, de TradingView, o sea, todo eso, o sea, paso por paso. Entonces me dijo, o sea, me dio uno como una alerta. Dice, espérate, o sea, esta gente, o sea, saben lo que están haciendo. Buenísimo. Da el paso, comienza a formarte con nosotros. Cuéntame el experience, ese programa que inicia con Ernesto, el mentor de todos nosotros, porque yo fui el estudiante número uno de Ernesto, y todo lo que enseñamos en Abacus fuimos estudiantes de Ernesto, somos estudiantes de Ernesto de cierto modo. ¿Qué tal esa primera experiencia con el Abacus Experience? O sea, ¿qué te llevas de ahí? ¿Qué fue lo primero que te llevaste? Bueno, lo primero que me llevé es igual lo que estábamos hablando ahorita, que, o sea, ahí yo sentí que realmente estaba invirtiendo, o sea, en las acciones reales. O sea, eso fue lo que más, o sea, me llamó la atención. O sea, porque a mí en ese momento me hacía sentir bien, o sea, que tú puedas ser propietario de una parte de una empresa famosa como la que nosotros conocemos. Entonces, también, o sea, la forma o sea, de Ernesto de enseñar, o sea, sobre los stock market, o sea, tiene un amplio conocimiento sobre eso y para mí, o sea, eso fue como, o sea, abrir la mente, o sea, me abrió la mente totalmente a lo que era el mercado, o sea, de valores. ¿Qué tal esa primera vez en la cual tuviste lo financiero de una compañía como Apple? Que pudiste ver el Comfort Score, que pudiste darte cuenta de que todos esos datos son públicos. Ujú. La primera vez que yo me encontré con eso, yo no podía creerme que todos esos datos estaban ahí en el internet y que era yo que no lo había visto. Siempre estuvieron a la disposición de nosotros. Porque, por Ujú. ejemplo, tu celular, tu iPhone, viene con la aplicación de stocks. Y tú ves ahí, esa aplicación, tú la ves ahí todos Exacto. los días, está ahí. Y si tú haces clic y luego le das Yahoo Finance en la aplicación, te lleva a ver lo financiero. Ujú. O sea, siempre estuvo ahí la información, pero es como una frase que dice que estábamos como pescado en la nevera, con los ojos abiertos, pero no podíamos ver. Exacto. Congelado, literalmente. Entonces, abres tu cuenta de inversión oficial en los Estados Unidos. Ujú. ¿Cuál fue la primera inversión real en una compañía que hiciste? De nuevo, Apple. Exacto. O sea, tú vas a ser accionista de Apple de por vida. Porque también, por ejemplo, tú comienzas a investigar, o sea, además o sea, de la clase que uno recibe en el Experience, o sea, cuál es el referente, por ejemplo, de Ernesto, el referente tuyo, por ejemplo, mencionas a Warren Buffett, a Ray Dalio, entonces tú te vas a buscar el portafolio de Warren Buffett, o sea, la mayor posición de inversión es Apple. Entonces, también Ernesto explicaba en el Experience que tú tienes que invertir, o sea, en compañías, o sea, que sean sólidas, que en el tiempo, o sea, tú la veas que se van a mantener en el tiempo. Y, por ejemplo, él explicaba sobre Apple, hablaba sobre Tesla, o sea, un sinnúmero de compañías que eran conocidas y tú dices, bueno, pues estamos en el camino correcto. Y también tú te vas a lo confiable. O sea, tú no vas ahora a comenzar a quizá investigar una compañía desconocida de la que tú no tienes tanta información como la tienes de esa que conocemos. No, y está el tema también de invertir en compañías que genuinamente te gusten. O sea, que tú digas, mira, a mí me gusta esa empresa. Vamos a dejar a un lado la acción. La empresa a mí me gusta. Hace un momento yo vi, mira, tiene un Apple Watch, última generación, tiene un iPhone 15 Pro Max, última generación. Vi que tiene un iPad, lo más seguro tiene AirPod, lo También. más seguro tiene una MacBook. También. Entonces, tú dices, ¿te gusta la empresa? Sí, me gusta. O Sí. sea, ya luego de ahí, ok, la empresa, ¿cómo está organizada? ¿De dónde vienen sus ingresos? O sea, vamos a ver la estructura financiera. Vamos a ver las proyecciones que tienen. Apple es un jugador que es el más grande de todos y está aquí para quedarse. Hasta que demuestren lo contrario. Hasta ahora no han demostrado que van hacia atrás. Ah, pasando a otro tema. Yo he visto los profit and losses y tú eres activo. ¿Tú te consideras
primero day trader, swing trader o inversionista? De esas tres cosas, ¿qué es lo primero que tú te consideras? Realmente me considero day trader. ¿Cómo tú llegas ahí? O sea, Bueno, ¿cómo llegas a ser day trader? O sea, ¿por qué te fuiste por esa vía, por ejemplo? bueno, como inicialmente te mencioné ahorita que comencé con futuros, realmente, o sea, la tendencia a eso es comenzar con el day trading. Ujú, O sea, ujú. eso es lo básico que te enseñan. Y entonces después, o sea, del experience, yo cogí el Abacus Pro. Y Entendiste de las opciones exactamente. y el análisis técnico avanzado. Exactamente. Y también mi personalidad, hasta ese momento, porque ya después con el tiempo ha ido cambiando. Sí, O sea, mi personalidad, o sea, estaba un chin orientada a la recompensa a corto plazo, sí, porque eso tiene que ver mucho con, o sea, con tu personalidad, con la mente. sí. O sea, buscando recompensa a corto plazo. Y eso es lo que busca, o sea, un day trader. Ujú. Es una satisfacción inmediata, es un flujo de efectivo, te da esa recompensa inmediata que tú mencionas, que tú dices, ok, yo soy bueno en esto. Hay una parte psicológica, hay una parte financiera también, donde Ujú. tú dices, no, que yo quiero o yo necesito elevar mis ingresos actualmente a tanto, y lo veo que lo puedo lograr con esto de manera más, yo digo que más rápido, ¿no? Eh, entonces continúa en esa área. Sí, también, por ejemplo, en el lado, o sea, psicológico y emocional, o sea, cuando yo llego al trading también y que comienzo a saber, o sea, en fondo lo que es esta industria, yo en ese momento también, por ejemplo, estaba, o sea, luchando personalmente con emociones. O sea, y en ese caso estaba tratando de buscar, o sea, tener más autodominio, o sea, tener más control, ser más paciente. Entonces, en el day trading, o sea, veía que había que tener, o sea, una disciplina, o sea, un control, un autodominio para tú poder, o sea, ser rentable en el tiempo detrás de lo que tú estabas buscando. Y una pregunta, este Alan que yo conozco hoy, que es calmado, que tiene mucho temple, ¿siempre fue así? Porque habla de la parte emocional del dominio y del autocontrol. O sea, ¿tú siempre has sido así? Lo único que en algún momento quizás tenía cierto destello de ansiedad o algo por el estilo, o qué. Cuéntame un poco de esa parte. Sí, en mi infancia, o sea, vamos a decir, y parte de mi juventud, o sea, siempre he sido, o sea, tranquilo, pasivo, y después de ahí en la adolescencia, o sea, que ahí, tú sabes, las hormonas eh, se alborotan y ya tú estás formando realmente tu personalidad adulta. O sea, yo vengo, por ejemplo, de Sosúa, vengo aquí a la universidad, o sea, vengo solo, ya vivieron de manera independiente. Allí en Sosúa siempre todo era, o sea, dentro del círculo Ujú, familiar, ujú. con mi madre, mis Había una hermanos. cerca de seguridad y de amor. Exacto. Exacto. Entonces, cuando me desprendo, que ahora, o sea, estoy independiente, o sea, y llego aquí a la capital, que a veces venía solamente porque uno de mis hermanos, el mayor, estaba estudiando aquí, a veces venía en vacaciones a visitarlo, y ahí, o sea, veía algo diferente a lo Ujú, que, ujú. porque vivir en, o sea, por ejemplo, en Vivir en Sosúa, comunidad diferente. Es exacto. distinto. Exacto. Entonces me mudo aquí con un hermano mío, entonces ya más independiente, ahí las emociones, o sea, sobre, porque ya entra lo que tú vas a hacer, qué tú quieres, o sea, cuál es tu norte, hacia dónde tú vas. Entonces te entran muchas dudas, te entran muchas inseguridades, o sea, tú comienzas a tener emociones. Y ahí en ese trayecto, ahí sí, algunos altibajos, entonces un poco de ansiedad Ujú. y y nada, esa fue toda la estructura en, o sea, en la vida adulta, comenzaron ese tipo de emociones. Hoy en día, tú primero, siendo empresario, haciendo tus temas de agronomía y haciendo trading, que el trading es bastante estresante, dependiendo en qué estado tú puedas colocar tu enfoque, ¿no? Y digamos, cómo tú puedes establecer un balance interno para que el trading no cree dentro de ti una ansiedad mayor, un estrés.
¿Cómo hoy en día tú logras eso? O sea, ¿de qué tú te anclas hoy para que el trading no sea tan estresante para ti? Bueno, mira, en sentido espiritual, por ejemplo, la oración, la meditación, o sea, son cosas que me dan calma, que me dan paz. También, como te mencioné, en ese momento que, o sea, que sufro, por ejemplo, de ansiedad en mi juventud, también, por ejemplo, busqué ayuda Ujú. y fui a terapia y todo eso para tratar la ansiedad. Entonces, tengo esa parte psicológica, entonces encuentro una profesión que necesita de que esa parte psicológica esté sana para tú poder, o sea, ejercerla Correctamente. correctamente, exacto. Entonces fue como un match entre las dos, o sea, entre mi proceso espiritual y emocional y encontrar, o sea, el trading. O sea, eso fue lo que... ¿Tú consideras, evidentemente ya hoy sí, eh, pero ¿cuándo fue que tú tomaste la decisión de tomar esto como una profesión? Porque hay personas que lo toman como un hobby. Ok, yo estudio, me apunto en Abacus, estudio, me creé una cuenta, voy a ver si la fondeo, voy a ver si le pongo algo a la cuentica. Voy a seguir con mi trabajo, voy a seguir con mi empresa. Ya yo sé que tengo los conocimientos para invertir, pero lo voy a hacer quizás. En el momento que pueda, voy a comenzar a invertir. Pero hay otras personas que dicen, oh, mira, como tú acabas de pensar algo increíble. Mira, yo fui a terapia primero y ahí conseguí herramientas para el manejo psicológico, emocional. Yo conecto con Dios y ahí tengo herramientas que son espirituales. Por ejemplo, uno de los frutos del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo viene con dominio propio. Y entonces encontré una profesión, y tú le llamas el trading una profesión. O sea, que tú haces de esto algo profesional, no simplemente un hobby. ¿Cuándo tú tomaste esa decisión de tomar esto como una profesión? Bueno, yo tomé la decisión después de haberme educado, o sea, después que termino el Experience, que termino el Abacus Pro, o sea, la explicación, o sea, que nos dan ahí, por ejemplo, los mentores y ver, o sea, que realmente aquí ustedes en Abacus, o sea, esa es su profesión, o sea, y crean Abacus a partir de esa profesión. Entonces, después que tengo ese conocimiento, o sea, yo veo que esto es real, o sea, Ujú. que de esto tú puedes vivir. Entonces tú comienzas a ver que mencioné ahorita Warren Buffett, Ray Dalio, esa es su profesión. Ujú. O sea, ser trader, o sea, no es simplemente que tú estás poniendo un dinero que me ahorré para ver si crece, no, no es eso, o sea, es una profesión. Entonces en ese momento, eh, vamos a decir mediados de 2023, julio, por ahí, o sea, ya decido, sí, me voy a poner en esto en serio y vamos a seguir adelante. Lo único que tengo que hacer es el ajuste entre mi empresa y el trading. Claro, no descuidar uno para crecer otro, sino poder llevar ahí en armonía ambas. Exacto. Vamos a hablar un poquito de pérdidas, que evidentemente, Alan Vilorio, Daily Winner, las personas saben, eres un trader rentable, una persona que te está yendo bien, que ha logrado una consistencia, una rentabilidad consistente en el tiempo, pero tú has tenido tus pérdidas y has tenido tu momento donde tú dices, hey, si no me enfoco, así como esto puede dar mucho, me puede quitar más. Cuéntame quizá de la experiencia más fuerte que has tenido a nivel de pérdida. No necesariamente la que más perdiste dinero, porque en el momento que yo más perdí dinero en el trading no fue mi pérdida peor. Fue otra pérdida que fue peor para mí dentro del trading y no tiene que ver con la cantidad. ¿En tu caso fue la cantidad o fue algo específico que tú puedes considerar que fue lo peor para ti? Eh, lo peor para mí, o sea, específicamente porque yo tenía pérdidas a veces que eran consecutivas, o sea, a veces habían ganancias aleatorias, Ujú. pero habían pérdidas que eran consecutivas, a veces de, o sea, un capital considerable y a veces era, o sea, sucesivas, así, constantes, pero al final se convierten o sea, en una gran pérdida. Pero al final, o sea, no es la cantidad, porque es mayormente el tú saber que tú ves una pérdida y lo que te afecta, o sea, emocionalmente. Y cómo tú ves, o sea, que tu capital se está diluyendo enfrente de tus ojos. Y es como si tú te quedas pasmado Sí. y no haces Sí, nada. da un parálisis por análisis. Es Ujú. exactamente.
Entonces me pasó, por ejemplo, invirtiendo en opciones. ¿Con qué compañía específicamente? Yo me acuerdo que fue con Plug Power, Ok. pero al final, o sea, me di cuenta que yo no hice, o sea, no hice un análisis real de esa compañía. Simplemente invertí por una fundamental, una noticia que vi sobre esa compañía y decidí poner, o sea, unos dólares ahí, vamos a decir como apostando a que eso eh, se apreciara en el tiempo. Pero al final, o sea, vi consumirse la pérdida, o sea, en un 99%. En esos días o semanas que tú tenías pérdidas consecutivas, entonces, lo que eso me explica o lo que eso determina es que tú tenías rachas negativas que te ponían en una posición estresante frente al trading. ¿Cómo tú salías de ese sótano? O sea, ¿qué hacías para salir de ese sótano? Bueno, poner un stop, pararme, meditar, también hablar con mi esposa, porque ella era la que siempre o sea, me daba ánimo, o sea, me impulsaba, me decía, o sea, tú lo vas a lograr, o sea, sigue así, sigue constante que tú lo vas a lograr, porque siempre, o sea, le he explicado, o sea, de qué trata esto y lo que me afecta, o sea, lo que me afectaba en ese momento, o sea, tener una pérdida. Porque tú tienes ganancias aleatorias y tú te sientes eufórico, te sientes Sí, bien, tú sientes como que tú vas a acabar con el mercado, que tú eres, o sea, un trader durísimo. sí, 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 sí. Pero al final, cuando viene la pérdida, es como un jalón y tú dices, o sea, te pone como en humildad. Ujú, ujú. Y, o sea, lo que yo hago es eso, o sea, bueno, releer también, o sea, lo que me ha ayudado, releerlo, volver a tomar la lectura, por ejemplo, en este caso de trading en la zona me ha ayudado Sí, de Mark muchísimo. Douglas. Exacto. Excelente. Cada vez que yo tenía una pérdida, leía. Y a veces lo leía, por ejemplo, con mi esposa, lo leía en voz alta. Y ahí Wow. comentábamos. Y había cosas que ella me decía que Que notaba en ti. Exactamente. Oye, qué lindo es que tú hayas adoptado este nuevo sueño de ser profesional en esta industria y que ese sueño, de una manera u otra, contagiaste a tu esposa, porque tener el apoyo de la mujer de tu vida, de la mujer que tú amas, de tu compañera, es algo que a veces pocas personas pueden entender lo magnífico y el impacto que puede tener en la vida de un hombre o de una mujer también, cuando su esposo lo apoya. Pero ahora en Ujú. este caso hablando de dos hombres que estamos hablando, cuando tú sientes que tu mujer te apoya, que tu esposa te apoya y te dice, oye, tranquilo, eh, se pierde en todo, sigue practicando, sigue dando lo que tú lo vas a lograr. Es como una... Esa es la felicidad real que te inunda y tú dices, ok, yo puedo ir por más. O sea, cuando sales de ahí, de ese sótano y comienzas a tener ganancias consecutivas, tu primer mes rentable. Háblame de ese primer mes. Bueno, el primer mes, o sea, tú lo notas por la disciplina y también por mí mismo, o sea, la forma en la que yo reacciono, o sea, ante la rentabilidad, ante las ganancias, a diferencia y no, y en las pérdidas también, cómo tú reaccionas, porque al final, o sea, la rentabilidad no es que tú ganas todos los días, o sea, tú tienes. Ganancia menos pérdida. Exactamente, pero ahí tú tienes el control de cortar las pérdidas, de proteger tu capital. Entonces, esa diferencia ahí que yo veía entre mi actitud anterior, o sea, yo dije, o sea, Hay una evolución. vamos avanzando, vamos creciendo. Y también las reglas, o sea, escribirlas, o sea, tener las reglas escritas. Cuéntame tus reglas de trading actuales. Las Eh, fundamentales. bueno, la fundamental es la cantidad de trades. Porque lo que me pasaba cuando yo tenía pérdidas agresivas es que volvía, o sea, a operar Sí. y a operar Un trade de venganza. exactamente para recuperar lo que había perdido. Entonces, ahora mismo, fundamentalmente, las reglas mías son 3 trades por día, que es la regla de tres. O sea, si tengo dos trades positivos, me fui. Si tengo dos negativos, me fui. Excelente. Si tengo uno positivo y uno negativo, Puede tirar un depende. tercero. Exacto, dependiendo
de que se exprese la ventaja estadística que estoy buscando. Mira qué chévere que algo tan sencillo haga un cambio radical en tu trading. Es algo que todos estudiantes o los que no son estudiantes hacen trading deberían adoptar. Esa regla de tres no falla en ese sentido. Siguientes reglas que tienes. También otra que, por ejemplo, he adoptado, como es una cuestión de, o sea, de una lucha con autocontrol, autodominio, a veces, por ejemplo, tengo que mencionarlo también que necesito de, o sea, de la ayuda de mi esposa. Como ella es la que mayormente conoce, o sea, lo que yo estoy haciendo y, y mis actitudes, por ejemplo, a veces frente a la pérdida, porque yo me ponía, en esos momentos a veces también me ponía un poquito Tosco. agresivo. Exacto. Sí. Exacto. Y una cosa muy importante en eso es aceptar la responsabilidad por las pérdidas, porque al final fuiste tú que entraste en una posición y fuiste tú que en tu frente la dejaste correr. Ujú, Entonces, ujú. otra regla es, por ejemplo, a mi esposa, le digo que si ella ve que me estoy saliendo de las reglas, si ve cierta actitud en mí ese día, eh, que, o sea, que lo Que tome te en jale la cuenta, oreja. que me jale la oreja, ajá, que lo tome en cuenta. Yo sé que para ella es un poquito a veces difícil, porque cuando uno está en una actitud, vamos a decir un poquito como mencionaste, tosco, a veces no es tan fácil como tú decirle a la otra persona lo que tiene que hacer. O yo creo que que a mí me ha pasado que en ciertas cosas, yo le digo a mi esposa también, mira, si tú me ves haciendo esto, dime que no lo haga. Pero cuando nos los dicen, no lo hagas, tú no quieres aceptar que tú fuiste que le diste la autoridad de decirte que no lo hagas. Entonces, ahí hay como el ego. Exacto. Siempre el ego. Siempre es esa parte interior de nosotros que es el viejo hombre realmente, que no es dócil, que no tiene dominio propio, que no está alineado con Dios, que no está alineado con los principios que tú has escrito, las reglas. Ese viejo hombre siempre quiere alarte hacia atrás. Yo le comento a veces a algunas de las personas que le doy mentoría, a algunos de los estudiantes que tengo el chance de conocer en persona, le digo, mira, llegar a la rentabilidad o llegar al éxito empresarial o llegar al éxito como hombre o mujer, se trata de subir escalones, de una escalera. Es como que tú vas del piso 1 al piso 2, tú estás subiendo escalones. ¿Qué ocurre? Que es normal que cada vez que un hombre o una mujer que esté tratando de llegar al éxito en cualquier área de la vida, que esté subiendo escalones, el diablo, de una manera u otra, yo le digo el diablo, ¿ok? Quiera alarte por un pie y llevarte, si subiste 2 escalones, que te caiga 3 para atrás. Y eso pasa en el trading. Ahí entra cuando vienen esas actitudes, esos patrones de comportamiento negativo, que ya tú sabes que tú has tenido dominio sobre ellos, pero se te presentan como tentaciones. Arriesga más, Alan, tira otra operación. Ya tú ganaste 2, pero tú puedes ganar una tercera. Mira, mira, en Profit and Loss en el grupo mandaron este Profit and Loss de esta acción. Búscala a ver cómo están esos contratos. O sea, comienza esa ola de ataques. Entonces, me gustaría que me hablara un poquito de cuál es tu técnica de trading. O sea, ¿a qué tú le llamas tu edge, tu ventaja sobre el mercado? Bueno, mira, o sea, mi estrategia de trading no trato de, o sea, de hacerla complicada. O sea, yo básicamente utilizo soporte de resistencia, zonas de sobrecompra y de sobreventa. Ujú, La busco, por ejemplo, en temporalidades de 2 horas, en daily, en weekly. Entonces, lo que busco es básicamente eso. Y el retest a esa zona, o sea, yo le llamaría el segundo golpe a la ujú, zona de ujú. sobrecompra, a la zona de Sí. sobreventa. Obviamente, antes de eso, analizando el contexto, o sea, quién está dominando en el mercado en ese momento. O sea, por ejemplo, ahora mismo estábamos en un mercado, o sea, los toros dominando. Entonces, yo trato de buscar operaciones de ese tipo, pero que sean compras, porque Ujú. o sea, la estructura del mercado, o sea, en esa forma que va caminando en ese momento. O sea, básicamente eso es lo que hago en mi día a día. ¿Cuál ha sido tu mejor mes a nivel de porcentual? Bueno, el, recientemente, o sea, este año, a nivel porcentual, o sea, yo tuve meses a veces de un 200% del capital que yo tenía, o sea, en mi cuenta.
Y cuando tú te sientas con tu esposa, que se acaba el mes, te dice, mi amor, estos son los resultados de este mes. Cuéntame un poquito de esas conversaciones. No, o sea, cuando eso pasa, o sea, yo me siento, tengo que controlarlo a veces, me siento un poquito, o sea, emocionado, eufórico y nada, o sea, le comento a ella y ella me pregunta constantemente que cómo me está yendo en el trading y tenemos una conversación muy amena, a veces, o sea, nos hacemos, o sea, un regalo en ese momento, que si vamos allí, que si nos vamos de viaje. Y ahí comenzamos a hablar de lo también que me está yendo, o sea, teniendo la disciplina. Y, o sea, sale a relucir eso. O sea, nosotros hacemos como una comparación. Mira, o sea, los resultados que tú puedes obtener cuando te mantienes centrado, cuando respetas tus reglas, a diferencia de cuando no lo haces. Pero tu esposa es psicóloga. No, no, no. Porque pareciera como que ella es tu coach de alto rendimiento. Qué chévere, men. O sea, qué cool. No, ella es ingeniero civil. Buenísimo, buenísimo. Sí, actúa como si fuera mi psicólogo. Sí, uno necesita tener ese apoyo. Por así decirlo en buen dominicano, como mi paño de lágrimas. Sí, qué bien, qué Sí, bien. sí. Cuéntame, ¿qué es lo más bonito que tú le has sacado del trading hasta ahora? O sea, esta experiencia que tú has tenido, ¿qué ha sido lo más bonito que tú le has podido sacar? Lo más bonito es la disciplina. O sea, eso es lo más hermoso que yo he podido sacarle al trading. O sea, yo veo el trading además de un negocio, porque hay que ser honesto. O sea, tú buscas que, o sea, tu capital crezca. Ujú. Tú buscas, o sea, o sea, dinero, por así decirlo en palabras llanas. Pero, o sea, lo que me ha dejado esto como, o sea, lo que me ha cambiado, o sea, yo me pongo en retrospectiva y miro el Alan de hace 3 años y no es el Alan actual. O sea, y gran parte se lo debo, o sea, al trading. O sea, a conocer la industria, a saber que tengo que respetarme a mí mismo, o sea, para poder tener rentabilidad. Eso me ha ayudado mucho, o sea, de forma personal. Eso me ha cambiado totalmente. O sea, Qué bien, soy un nuevo Alan realmente. qué bien, qué bien. Yo creo que me hubiese gustado poder conocerte antes eh, y poder ver el cambio, ¿no? Pero lo puedo ver de frente hoy en día, lo que sale de ti. Yo creo que una persona que está llena de Dios, una persona que está enfocada trabajando, que está enfocada en su familia, se nota cuando es un hombre que está persiguiendo ese éxito integral. ¿Cuáles son las próximas metas para ti? Cuéntame de esas metas dentro del trading, afuera del trading, familiares. Cuéntame un poquito de qué vamos a ver de Alan en los próximos meses, en el próximo año. Bueno, como meta personal, en el trading vamos siendo específico. Creo que te mencioné hace un tiempecito, tenía una cuenta pequeña, quería, o sea, crecerla, de llevarla, por ejemplo, eran $1,000, llevarla a $10,000, o sea, de manera consistente, pero sobre todo manteniendo o sea, la disciplina, sin, por ejemplo, sobreapalancarme y querer llegar rápido a los $10,000. También, por ejemplo, en sentido espiritual, o sea, seguir creciendo día a día, o sea, mantener una buena comunicación, o sea, dentro de la familia. A largo plazo, pienso, por ejemplo, sostenerme, o sea, tener, por ejemplo, lo que tengo en mi empresa de agrimensura y tasación, quizás, o sea, lo que puedo conseguir de capital, o sea, de ingresos para la empresa, o sea, tenerlo de manera sostenida, o sea, haciendo trading. Y, o sea, limitar un poquito quizás mi acción o sea, tener un papel menos activo, o Ujú. sea, dentro de la empresa y hacerla crecer, o sea, más rentable y que también tenga, o sea, tener una estructura que sea sólida, que me permita, o sea, hacer trading. Y tener más eh, tiempo con tu familia y demás. Exactamente. También, como te dije, soy day trader hasta ahora, pero, o sea, mi objetivo es, o sea, hacer swing y crear mi portafolio, o sea, por lo menos tenerlo listo a final de este año. Yo creo que sí. Y es algo que nosotros no damos recomendaciones,
pero sí tratamos de transmitir de que todos ustedes deben de apuntar a tener un portafolio. O sea, no solamente quedarse en la parte del flujo de efectivo, en la parte del día a día, inclusive no solamente pasar de day trader a swing, sino tener ese portafolio donde tú digas, ok, si soy dueño de Apple, si soy dueño de Tesla, soy dueño de Google, en magnitud un poco más grande, ¿no? Y al mismo tiempo poder desarrollar las habilidades de opciones avanzadas. Pero cuando tú combinas ya lo bueno que tú eres en day trading con un poco de swing, portafolio, opciones avanzadas, evidentemente ahí tú construyes lo que yo le llamo ese edificio financiero y sostener a tu familia y dejar un patrimonio, un legado, se hace mucho más fácil. Que es lo que andamos buscando. Es crear algo que sostenga a la familia, que pueda permitir que la familia se dé ciertos gustos, un estilo de vida mayor, pero que quede un legado ahí, ¿no? El legado de la familia Vilorio. Y eso me hace sentir muy orgulloso de que haya sido seleccionado y que seas un Daily Winner. La comunidad espera mucho de ustedes, no solamente, y no es una presión como de que los profits, nada por el estilo, es de dar por gracia lo que por gracia recibimos. O sea, eso es la parte más importante. O sea, poder transmitirle eso a las nuevas generaciones de estudiantes de Abacus, de que pueden llegar a ser rentables también. ¿Cuánto tiempo te tomó ser rentable a nivel de años o meses? O sea, ¿cuánto tiempo te tomó? Bueno, si hablo de la primera conversación de que comencé a invertir, así sea con conocimiento o no, estamos hablando de 3 años. De tres O años, sea, son 3 años. sí. Y luego de que te empezaste a formar, Después que me empecé a formar, estaríamos hablando como un mes, un año, 3 meses. buenísimo. Ahí podemos ver lo importante que es la educación. Y me gustaría ver qué consejo tú le pudieras dar a un trader que recién está iniciando. ¿Qué consejo le pudiera dar a un trader como tú, que ya es rentable? Bueno, el primer consejo es educarse. O sea que esto es una profesión Ujú, muy hermosa o sea, que promete. O sea, tú puedes lograr grandes cosas con eso, pero tienes primero que educarte, hacer a un lado la ambición, formarte además, o sea, de una educación financiera, también una educación espiritual. O sea, tú vas a necesitar, sí o sí, o sea, tener una actitud pasiva, adoptar, o sea, una mentalidad diferente para poder, o sea, ser exitoso en el trading. También, o sea, recomendar, o sea, leer, ujú, sobre todo lo más importante que leer, meditar, o sea, en lo que lees. También que lleven un journal, o sea, que escriban constantemente, o sea, los días, su actitud, su día a día, o sea, qué quieren lograr, las metas, o sea, hacia dónde tú vas, porque tú puedes empezar en esto y quizá no saber hacia dónde tú ujú, vas, que en ujú. qué objetivo entraste. O sea, que definan todo eso, que no es complicado, no es que compliquen ahora, que tienen que hacer una serie de cosas complicadas, no, no. Metas, hacia dónde voy, eso mismo que me preguntaste, que es muy interesante meditar en eso, o sea, cómo me veo en 5 años, cómo me veo en un año, o sea, qué quiero lograr, o sea, hacia dónde voy, eso es lo más importante. Buenísimo. Bueno, equipo, esta ha sido una conversación con Alan Vilorio, Daily Winner, promoción de Daily Winner Julio. Para mí es un placer conocerte, Alan. Gracias por tu tiempo, gracias por transmitir un poco de tu historia. Y sé que vamos a ver más de ti. Mantente cerca, Dios te bendiga, te dé mucha sabiduría, mucha salud. Y sé que tu esposa está muy orgullosa de lo que estás haciendo. Así que si tu esposa está escuchando esto, cuídate, hombre, que esto es un caballo. Dios te bendiga, hermano. Muchísimas gracias Gracias, por todo. gracias a Gracias. ustedes, de verdad. Guys, espero que hayan disfrutado de este podcast de Daily Winner con Alan Vilorio. Vamos a ver muchas cosas más de él. Y también esperen a ver el blog donde van a ver cómo compartimos, cómo iniciamos esta, digamos que, inclusión, ¿no? Al club de los Daily Winners. Pronto vamos a ver si motivamos a Alan a que dé cierto masterclass de qué le está funcionando y cómo lo hace. Si quieren ver algún masterclass de Alan, comenten allá abajo y nos vemos pronto en el próximo episodio. Alan, buenísimo hermano.
Gracias.